Hola colombianos, vamos a recordar las palabras de Rodolfo Hernández, ex candidato a la presidencia y ex alcalde de Bucaramanga. Y es que la politiquería y la corrupción es un sistema que es difícil de destruir y actúan en grupo. Y por lo general los ladrones de cuello blanco y los politiqueros que se roban todo a través de la gente que meten en las administraciones no firman ni un papel. Los papeles, la corrupción, siempre los tienen reglas. Quiero que cuando vayan a votar, miren por quién están votando y no se quejen, porque tenemos el poder de remover todo. Pero si seguimos votando por los mismos, a través de compra de votos o a través de no pensar o llegar a pensar que los que se han robado todo ahora no van a robar, se equivocan. Todos esos códigos de comportamiento siguen iguales. El que roba para llegar, llega a robar. Este video se llama Cuando la maldad acecha. Comencemos. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, esposo de Lina Moreno, quien en el segundo periodo de Álvaro Uribe quiso expropiar, quiso anexar a la finca ubérrimo tierras y lotes baldíos para hacer esa finca más grande, Lina Moreno. Tiene dos hijos, uno nació en 1980 y otro en 1982, quienes son Tomás y Jerónimo, que de un momento a otro se volvieron muy ricos. ¿Y ricos por qué? Porque compraban lotes y fincas pequeñas a muy bajo costo, a muy bajo precio, a sabiendas ellos que entre esas fincas, esos lotes, iba a pasar una vía principal. Ellos compraron a muy bajo precio esos lotes, esas fincas, y cuando el Estado empieza a comprar porque va a pasar por ahí una vía nacional, la vendieron al 1000% del costo que lo costó. Por eso se volvieron muy ricos y hicieron crear al colombiano, que se volvió rico por vender artesanías de La Guajira. Álvaro Uribe fue concejal, alcalde de Medellín en 1982, fue gobernador también de 1995 a 1997, fue senador de la República de 1986 a 1994, o sea, 2 periodos, fue elegido presidente en el año 2002, también 2 periodos, transformó la Constitución a favor de él porque antes que él llegara, el presidente solamente elegido para ser presidente un periodo. Él se hizo reelegir durante 2 periodos a través de allí política, los actos de corrupción que presentó cuando fue presidente en los 2 periodos. Escándalos, muchos, durante estos 2 periodos de Álvaro Uribe, centrados principalmente en la derecha y en el paramilitarismo. Se me olvidaba. Fue director de la Aeronáutica Civil en Antioquia, lo que facilitó la salida de embarcaciones llenas de cocaína hacia el exterior, hacia Estados Unidos, y hay una vez que llevaban llenas de dinero procedente del narcotráfico. Eso fue durante el tiempo de los años 80, cuando el cartel de Medellín estaba en todo su apogeo. Los escándalos, muchos escándalos se escribieron durante la presidencia de Álvaro Uribe, como los falsos positivos, la parapolítica, agroingreso seguro, el asesinato de Eudaldo Díaz, el alcalde que le dijo en la cara que le iban a asesinar, DMG, el escándalo de las chuzadas y, como ya dije, los falsos positivos. Eso entra dentro de la historia de Álvaro Uribe y sus secuaces que hicieron parte de la derecha que gobernó Colombia durante comienzos de este siglo. Ahora vamos a escuchar las palabras del exalcalde Eudaldo Díaz, el alcalde de Robles, quien le pide a Álvaro Uribe que lo proteja porque lo van a matar y él no hace absolutamente nada. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Por primera vez, frente a las cámaras, un alcalde de un municipio se atrevió a denunciar que lo iban a matar. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde. Permítame, señor presidente, excúseme. Hemos permitido el desorden por la gravedad del tema. A Tito lo mataron.
Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Eulalio acusó a los procuradores regionales, al director de la policía secreta de su región, e insistió en que la clase política de su departamento era corrupta. Eduardo Díaz hacía estas graves denuncias en uno de los departamentos donde los paramilitares entre el año 1996 y 2004 asesinaron y desaparecieron a 3.000 personas. Vamos a eliminar a la guerrilla, tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. Entre los caciques políticos se encontraban Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. En vez de hacer lo que tenía que hacer, que era buscar que se hiciera justicia en el crimen de mi padre y que esos hechos no se volvieran a repetir, lo que sucedió fue que se premiaron a los asesinos. El autor intelectual de la muerte del alcalde de Roble es Salvador Arana Sus, en ese momento gobernador de Sucre. Hablar de Álvaro Uribe en sus dos periodos sería interminable. Vamos a rescatar lo más importante, lo más negativo para el periodo colombiano en esos 8 años. Recordemos que la economía colombiana estaba fuerte por el petróleo, hubo abundancia, pero en cuanto a los derechos humanos escaseó mucho. El escándalo de falsos positivos, el escándalo de los paramilitares que llegaron al recinto de la República de Colombia como Salvatore Mancuso, un ingreso seguro con el ministro de Agricultura Arias, que le prestó plata a ricos colombianos, que era plata destinada era para los pobres. El caso de MG, donde se involucran los bancos y la presión que ejerce Álvaro Uribe para traer secuestró prácticamente a David Murcia de Panamá. El caso de las chuzadas a los políticos de izquierda, mucha gente estaba y periodistas estaban chuzados. La guía política, donde se compraron puestos, se dieron dádivas para que se aprobara en la Constitución la reelección inmediata. Pero lo quiero centrarme principalmente en los falsos positivos, donde murieron pobres colombianos, más de 6.402 víctimas que no han sido reparadas las víctimas, y esto se debemos a esa presencia nefasta, a esos dos periodos nefastos de Álvaro Uribe Vélez, que quiere ser nuevamente congresista colombiano. Ahora les hablaré de Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, que es esposa de José Amiro Génico Martínez, que era el presidente de Avianca durante la pandemia y que recibió de parte del presidente Duque un préstamo de 370 millones para Avianca. Recordemos que durante la pandemia se buscaba ayudar al pobre, a las pequeñas y medianas empresas, no a las grandes empresas como Avianca, y Duque le giró 370 millones de pesos a Avianca. Es que todo es un mismo círculo. Duque, Génico y Vicky Dávila es una misma familia. Ahora les voy a hablar de Abelardo de la Espriella y su relación con David Murcia. David Murcia tiene 18 años, está retenido en Colombia, un delito que también pagó en Estados Unidos, un delito que tiene ya 18 años por estar recluido en cárceles, donde él dice que el causante de que esté retenido es Abelardo de la Espriella. David Murcia contrató a la abogada de DMG, a Sondra McCollins, que interpusiera una queja disciplinaria presentada contra David Murcia. Esta queja fue presentada ante la Comisión Seccional Disciplina Judicial. En esta denuncia es por la violación grave que hizo Abelardo de la Espriella por los deberes profesionales de lealtad, diligencia y confianza que debemos tener los abogados, porque yo también soy abogado. Afirma la abogada que está defendiendo el caso a David Murcia, afirma
que de la Espriella se quedó con 5.000 millones de pesos en el caso que él debe defender a David Murcia. David Murcia adelantó esos 5 millones de pesos para que lo defendiera, que son los honorarios de Abelardo de la Espriella, y no se los entregó o no se volvió porque Abelardo de la Espriella decidió abandonar el caso. Decidió, no voy a seguir más en el caso de David Murcia y me voy, y lo dejó botado y no le devolvió la plata. David Murcia, que este caso de Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia y un peligro para él. Más de 5 millones de firmas. Entonces la registraduría mira esa más de 5 millones de firmas y descubre que el 62% de las firmas son falsas.